¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están esas nalgas? Esto es Podcast Valiendo Bolsa con el Dr. Matasanos. Hoy estamos con dos grandes cirujanos y vamos a hablar de cómo es su experiencia en un posgrado. Para nosotros que nos ilustremos, nuestras pobres almas que estamos queriendo entrar a un posgrado, ellos nos van a ayudar. El doctor Diego Velasco y el doctor Linares, que ustedes los conocen pues ya, ¿sí o no? ¿Algo? Gracias, buenas noches. Cirujanos, por cierto, cirujanos ambos. ¿Cómo ha sido su experiencia, Doc? Cuéntenos un poco en todo esto del posgrado. ¿Qué lo animó a hacer un posgrado en cirugía? Bueno, a mí desde la universidad me gustaba mucho mi especialidad. La materia de cirugía general me agradó mucho las técnicas quirúrgicas, el quirófano, y por lo tanto decidí convertirme en un cirujano general. Hice mi especialidad aquí en Ecuador y me encantó, o sea, fue una bonita experiencia. De verdad que les recomiendo que hagan un posgrado aquí en Ecuador. Y en su caso, doctor, ¿qué tan difícil fue entrar a un posgrado? Bueno, Gary, tú te das cuenta, creo que ahora tú estás intentando buscar un posgrado y te das cuenta que Estoy buscando un sugar. Alguien que te mantenga. Sí. Bueno, sí, ojalá ahí lo encuentres, esperemos que sí. Pero evidentemente conmigo está complicado porque todavía no me va bien, así que va a faltar. Pero creo que al doctor Linares le vamos a... Ahí puedes. Por aquí vamos. Puedes ir redondeando entre los dos, pues completamos un sueño. ¿Qué tan complicado fue, Doc? Mira, yo estaba en pediatría, estuve muchos años en el área de pediatría y llegó un momento en el que yo vi que la parte clínica tenía un stock. De ahí para allá tú no podías solventar, tú no podías resolver. Un caso muy puntual, un paciente con una estenosis hipertrófica pilórica estaba en mi hospital, yo hacía residencia en pediatría, y llegó el momento de la referencia y nosotros como clínicos, con una receta, con cualquier medicamento, no lo podíamos solventar, no podíamos hacer más allá. Entonces se me vino la idea, yo tengo que hacer algo más, tengo que saber qué viene de aquí para allá. Fueron muchas veces las que busqué y aquí en el país era un poco complicado. Viene el momento en que se abre la llamada del posgrado aquí en Guayaquil, por cosas del destino, pues la Universidad de Guayaquil tenía casi 10 años cerrados por muchos conflictos, la gente hablaba de casos de corrupción, y se dio el llamado, habían muy pocas plazas, 11, 12, muchos postulantes, y tuve la oportunidad de poder concursar, y mira, por cosas del destino, no tuve la necesidad de viajar y hacerlo en el extranjero. Estamos aquí en el país, se sufre, es complicado, pero bueno, ahí estamos. ¿Y usted recomienda a la gente que nos está viendo que se quede en un posgrado aquí en el Ecuador? Mira, yo creo que... No, pero dígalo como dijo antes de hacer el podcast, doctor. ¿Por qué lo adorna? Si te puedo decir, yo creo que deberías hacerlo, pero... Qué mentiroso. Qué mentiroso. Todo el rato dijo que se largue la gente. No tanto así, pero bueno, si hay la posibilidad, yo creo que que sí lo hagamos, ¿no? Sí, claro. Pero es muy difícil, es complicado. Es complicado encontrar aquí una plaza, es complicado el buscarte o el encontrarte en un sitio donde puedes desempeñarte acorde a lo que tú has, digamos, invertido en tiempo y en recursos. Pero bueno, es lo que hay. Y en el caso de ambos siempre fue como que la primera vez que entraron a concursar, y entraron por lo que ustedes querían, porque hay casos en los que pasan 1, 2, 3 años, 4 concursando y no entran. ¿Es tan aconsejable seguir tanto tiempo persiguiendo un sueño? O, por ejemplo, si hay la posibilidad de entrar a un posgrado que quizá uno no quiso, e intentarlo. Mira, yo creo que sí es aconsejable hacer lo que te gusta, porque siempre lo que te vas a dedicar toda tu vida tiene que ser con pasión y tiene que gustarte. Si no te gusta, no puedes hacer eso, no estás obligado, no estás porque no conseguiste tu objetivo, no significa que no lo vayas a hacer, sino que seguir intentándolo. Si es verdad, a veces es un poco duro que personas que al primero, segundo, tercer intento entran en un posgrado, pero hacen lo que les gusta. Pero hay personas que a lo mejor no tienen esa oportunidad y se dedican a otra cosa, pero igual poco a poco le cogen igual amor a su profesión, pero a veces yo creo que no es lo mismo. Bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de graduarme, ir a hacer mis prácticas a la Ibernaza y se abrió el concurso y tuve la oportunidad de entrar en Pero ambos entraron como becados. ¿O cómo es? Porque, por ejemplo, ahorita los posgrados están desde 30.000, 35, 45 hasta 50.000.
O sea, ¿cómo hace la gente que realmente no puede tener esa cantidad de dinero para entrar a un autofinanciado? En su caso usted estuvo becado. No, yo entré a mi plaza como autofinanciado. Habrían plazas de becados, pero... Cuéntenos cómo encontró esa olla de dinero, doctor. La gente quiere saber cómo pagarse eso. Mira, yo estaba haciendo la residencia en pediatría en una ciudad pequeña. Yo vivía en otra ciudad en la que tú podías moverte en ciertas clínicas, ahí ibas ahorrando de a poco. Vivía en casa de mis padres, me apoyaban mucho, entonces todo el dinero tú lo ibas recogiendo. Pero aún así, cuando tú piensas que haces un valor importante, eso se fue en el primer año y medio. Entonces, de ahí en adelante fue bastante complicado. Llega el momento que tú vives del apoyo de la familia, es así. Con la finalidad de que tú logres, todos te van llevando, todos van aportando y vas saliendo adelante. En el caso mío, yo decidí concursar por una plaza de autofinanciados porque cuando tú firmabas la plaza de becario tenías que devengar 2 por 1, y en el caso mío pues eran 5 años de posgrado, devengabas 10. Entonces tú te ponías a pensar que era como venderle tu alma al Como diablo. venderle el alma. Totalmente. Entonces ahora tú ves, yo estoy Y usted le vendió el alma al banco. No, de hecho no, pude subsistir con lo que tenía de ahorros hasta que se terminaron, y ahí fue... Pero, para la gente que no sabe, ¿el hospital termina pagando algo la universidad por sus servicios o cómo funciona esto? Mira, yo en mi caso, por ejemplo, yo entré en el posgrado de Bernaza. Nosotros ganábamos poco, pero igual el hospital, el sueldo que nos pagaba, ellos debitaban para la universidad, o sea, prácticamente ellos pagaban los estudios. Llegó un momento en que ya cambiaron las leyes, nos pagaron un poco más de sueldo y ya, por ejemplo, nos pagaban cerca de $1,300 en ese tiempo, que ya era un poquito de dinero, te estoy hablando hace casi 12 años. Entonces llegó un momento en que se podía cubrir el gasto de pagar la universidad y quedarte un poquito de sueldo. Pero me imagino que las promociones anteriores era prácticamente un autofinanciado, porque imagínate, pagaban $400 y 350 se llevaba a la universidad. O sea, prácticamente ganaba $50 nada más en el mes. Entonces, pero por el nombre, por el prestigio que tenía el hospital, mucha gente, personas iban de otros lados del país a querer hacer ese posgrado, y realmente es un posgrado muy bueno. Yo se los recomiendo. El hospital de la Junta de Beneficencia son hospitales bien docentes. Entonces yo aprendí bastante. No nos auspicia la Junta, doctor. Pero bueno. No nos auspicia. Pero sí, pero si la Junta ve esto, nos puede estar auspiciando, por favor, y darme un posgrado gratis, sería muy bueno. Un canje, sí. O la mitad de la beca. No, entera siempre, doctor. Siendo posgradista, ¿alcanza para trabajar independientemente, o sea, por privado y hacerse un dinero aparte, o no da el tiempo? Cuando tú entras a un posgrado... ¿Cuáles eran sus horarios, por ejemplo? Dedicación exclusiva. Tú ingresas a un posgrado y tú firmas que tú eres exclusivo de tu hospital, con prohibición expresa de ejercer acciones fuera de tu trabajo. O sea, no puede tener un consultorio privado. Para nada. No, tú eres exclusivo del hospital. Tú estás guardado. Y si tuvieras el tiempo, que es bastante escaso, te lo pasas preparando clases, preparando exposiciones. Tienes clases en el hospital, tienes clases en la universidad, ahora tienes clases en línea, y siempre estás preparando. En el caso puntual de mi posgrado éramos pocos, entonces las exposiciones eran a veces 2 y 3 en el mismo día, entonces tenías que estar preparando y preparando, no te daba el tiempo. Y obviamente tú ingresas a un posgrado con mucho... quieres que todo te salga bien, entonces quieres cumplir las reglas a cabalidad para evitar cualquier tipo de conflicto. Imagínate lo que dejas, todo lo que inviertes, entonces quieres que las cosas salgan a cabalidad. No te arriesgas. Hay gente que lo hace, evidentemente. Como te digo, yo tuve mucho apoyo. Obviamente a veces habían días que era lo justo, o a veces ni lo justo, pero no, las cosas se dan. Creo que si las cosas están para ti, se dan de alguna u otra forma, de alguna u otra manera avanzar. Uno cuando empieza un posgrado, es verdad que se convierte nuevamente en un interno con sello. Totalmente. El R1. Totalmente. Es el mandado de todo mundo. Sí, así es. ¿Y cómo se vive nuevamente ser el interno? O sea, en realidad son cargosos, o sea, son molestosos, o no tanto como se cree. Tienes de todo. La ventaja fue que, como te dije, que usted es guapo. La Universidad de Guayaquil
había cerrado los posgrados mucho tiempo. Entonces yo no tuve R's mayores, superiores, ok. pero tampoco tuve R menores. Entonces tuve que tener solamente las reprimendas de mis tratantes, que no era tan molesto. Y eran mujeres. Sí, hubieron mujeres, hubieron varones. Tremenda ventaja suya. Un poquito. Pero no tuve la posibilidad de R menores a quienes yo les pudiera delegar algún tipo de actividad X o algún tipo de... Y en su caso, doctor, usted que no vino tan agraciado a esta vida. No, pero sabes que te digo que tuve una fortuna en mis compañeros, en mis R mayores. ¿Usted sí tuvo R's mayores? R mayores, sí tuve R mayores, nosotros éramos R1, pero jamás nuestros jefes nos hicieron sentir como un R1. Nosotros desde que iniciamos el posgrado no nos veíamos así, nos trataban de diferente manera. Para nosotros siempre ya, desde que iniciamos el primer año, ya éramos ya cirujanos. O sea, no, esa era una manera gratificante de sentirse incluido. De sentirse incluido, a pesar de que el trabajo era muy arduo, las asistenciales también eran demasiado desgastantes, pero sin embargo era un posgrado bien gratificante porque tenías buenos compañeros, tenías buenos superiores que siempre quisieron enseñarte. Créanle que yo agradezco a bastantes compañeros mayores que yo les debo la vida porque fueron muy buenos conmigo, me dieron las pautas, me dieron todo lo que se dice, folletos, libros, guías, inclusive hasta tutorías, como se dice en hospitales externos, para seguir la educación continua. O sea, yo tuve una gran suerte, de verdad que agradezco bastante. Y eso a la larga termina como que ayudando el hecho que lo hagan ya sentir un cirujano desde el primer momento, porque yo he escuchado que, por ejemplo, en posgrados que son en el exterior, les meten bastante teoría, y a la final como que la práctica, que es operar, ser cirujano, no tienen tanto desempeño. Ustedes, me imagino que tienen colegas que quizá estudiaron o hicieron su posgrado en el extranjero. ¿Es esto verdad? O sea, en el extranjero no tienen tanta facilidad como para entrar, abordar un paciente, ¿o no es así? Mira, Gary, yo tuve la fortuna de probar los dos métodos, tanto que me imagino que, por ejemplo, ir directo al procedimiento, ir a un quirófano, hacer el procedimiento y verlo, pero uno no lo podía hacer a ciegas, uno tenía que leer. Y mientras más uno leía, más uno aprendía y se le hacía más fácil el procedimiento. Eso aprendí. Eso me enseñaron, que mientras más uno se dedicaba, enseñaba y aprendía y más veía, más aprendía. La gente piensa que porque no hago, no es así. Uno tiene que ver el procedimiento, estar seguro de lo que uno hace, y uno lo mejor que puede hacer es apoyarse en un folleto, en un escrito, porque ahí te va a decir la pauta cómo es la cosa y nadie te puede decir lo contrario, porque es verdad, hay personas que también forman viéndose. Vieron que el mayor hizo el procedimiento y ellos piensan que eso le vale, pero a veces las personas mayores se equivocan y no hacen bien el procedimiento. Entonces, y a veces van con esas bases y no es así. Uno tiene que formarse es con el criterio, y mientras uno se forma con el criterio, las cosas van a ser fáciles. Claro. Algo que dice el doctor Linares es importante en un posgrado, y tú lo aprendes, o sea, está escrito incluso que tú aprendes cuando ves, tú aprendes cuando haces y tú aprendes cuando enseñas. Entonces ese es el fundamento de un hospital docente. Entonces estás constantemente aprendiendo. Entonces sí, es así, y tienes que tener un poquito de suerte, obviamente, con quien te encuentres. En el caso del doctor, pues imagínate todas esas... Dentro de lo que es la formación que ustedes han tenido, ¿han notado o existe lo que es la envidia como tal de sus superiores, o sea, de cirujanos que quizás fueron sus docentes, sus maestros, de limitarse en no enseñarle todo lo que ellos podían? Porque siempre hay eso de que no puedo enseñarle todo porque quizá me supere y cuando este man ya sea cirujano me va a robar los clientes. ¿Existe eso o tuvieron la suerte de tener buenos docentes, buenos profesionales que no eran envidiosos con sus conocimientos? Tal vez en el momento tú pienses que haya cierta limitación o cierto egoísmo, pero cuando tú ya eres tratante, tú te das cuenta que te proteges tú, porque tu nombre es el que firma el procedimiento y la responsabilidad viene sobre ti. Y conforme van pasando los años y tú vas viendo y vas haciendo, te das cuenta que vas teniendo un poco más de habilidades y obviamente las complicaciones las vas viendo. Entonces creo que no, egoísmo, al menos en este hospital en el que yo me formé, en donde el doctor Linares también fue mi tutor.
doctor, créeme que ninguno, egoísmo por ninguno, se prestaron, fueron libros abiertos y no, o sea, en eso no puedo quedarme. ¿Cuáles definirían, o sea, ambos qué es lo más difícil de este proceso de lo que es de llegar a una especialidad? Si me preguntas a mí, que cuando tú terminas un posgrado, aún sigues sin tener las cosas, sin tener tu vida resuelta. Eso es lo complicado, que tú terminas, tú crees que coronaste, que ya está a la cima, y no es tan así. Sigues complicado, sigues batallando, te sigues preparando, y conforme vas encumbrando, conforme vas llegando a otra meta, pues aspiras a tener una más. Entonces, sea bueno, sea malo, pero no te resuelve la vida, no es tan así. Entonces creo que eso es importante aclarar, porque así como estás tú en este momento, de cada 3, cada 4 semanas entras en crisis existenciales, que no sé para dónde correr, que si me voy para Argentina, que si me voy para Chile, que si me voy para Europa a buscar un posgrado, a nosotros también nos pasa hacia dónde nos orientamos, hacia dónde nos proyectamos para que las cosas vayan. O sea, un posgrado no resuelve la vida. No resuelve tu vida. La encamina. Sí, La te da encamina. un poquito más de norte, pero no te la resuelve. Bueno, Doc, en su caso, ¿cuál fue lo más difícil o qué es con lo que usted tuvo que batallar en su transcurso de su posgrado? Me parece que nuestra profesión es una materia que tiene que siempre innovarse y actualizarse. Y a veces uno no tiene, como se dice, o las herramientas, o no tiene el tiempo a veces para seguir instruyéndose, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo familia y a veces uno tiene que atender a su familia y descuida un poco, pero en el momento que ya llega un momento en que ya tú tienes que tocar tierra y decir, ¿sabes qué? No, sí, mis compañeros están avanzando y yo me estoy quedando, entonces uno saca tiempo donde sea. La familia no es impedimento, yo no estoy diciendo que la familia o los hijos sean un impedimento para seguir avanzando, antes no, antes es un motor para que uno siga avanzando. Sí se puede entonces hacer un posgrado cuando uno ya está casado, tiene hijos, porque mucha gente lo que dice es como que se limita porque yo ya tengo una responsabilidad, quizás hasta 2 responsabilidades, ya no estoy para eso. ¿Se puede todavía o no? ¿O usted, dentro de sus compañeros que tuvo, la mayoría se retiró? ¿Cómo fue eso? Te soy sincero, muchos compañeros de nosotros se retiraron. Retiraron, por ejemplo, porque ganábamos poco. Una determinante fue esa, porque no todos podían vivir con ese sueldo durante 3 años. Hubieron compañeros que eran de otras provincias que tuvieron que retirarse porque ya no les daban más. Quisieron trabajar, pero como dice el doctor, mencionó el doctor Diego, que tú firmas un contrato como un contrato de exclusividad. Así como uno va a un canal de televisión y dice no puedes trabajar en otro lado, es igual un posgrado. Tú no puedes trabajar en otro lado, no puedes representar a otro servicio de salud que no sea el con el que tú has firmado. En este caso un posgrado por 3 o 4 años, que ahora que es, imagínense que cirugía pediátrica son 5 años y ahora cirugía general son 4. Son 4 años que tú tienes que permanecer ahí. Entonces es muy importante también el apoyo de la familia. La familia te va a ayudar mucho, o sea, no solamente eres tú solo, tu familia también te va a ayudar, también tu esposa, en este caso las personas que tienen hijos, las esposas tienen que tener, porque tienen que tener un poquito de paciencia, por lo que uno pasa bastante tiempo en el hospital, pasa el tiempo trabajando, pasa cansado a veces, y uno pierde, puede hacer un sacrificio, no puede viajar, porque uno tiene que quedarse preparando clases, uno tiene que guardia, entonces es difícil, pero igual con el apoyo de la familia. Yo también he tenido compañeros que tuvieron sus hijos, recibieron apoyo de sus padres, recibieron apoyo de sus esposas, de sus suegros, y les fue bien, terminaron su posgrado, y realmente creo que a la mayoría de mis compañeros que tuvieron sus familias y todo les va bien, les va muy bien. Si la mujer se termina convirtiendo en ese apoyo que uno llega a necesitar, ¿es mucho mejor entonces tener 2 mujeres? Siguiente pregunta. Seguimos. Doctor, ¿cómo hizo usted para mantener 2 familias? Siguiente pregunta. No se olviden que esto llega gracias a los uniformes del doctor Matasanos. Y no incomodamos más con estas preguntas. Una broma. Aquí que quede constancia que los cirujanos dan fe de que son la especialidad más fiel que existe en el área de la salud. Por favor, sí. Sí, no nos falten el respeto. Exactamente.
Trague el agua, doctor. Trago ese amargo. Un trago amargo. ¿Cuáles han sido las mejores experiencias dentro de su posgrado? Bueno, una experiencia, yo tuve una experiencia paranormal. Sí. En este quirófano. En este quirófano no, pero fue en el hospital donde yo hice mi posgrado. Entonces había como un subterráneo donde uno tenía que ir a ver los instrumentos quirúrgicos. Ya. Entonces con una compañera fuimos y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ir porque realmente ese sitio es oscuro y a mí me da miedo. Yo soy un poquito, le tengo miedo a los fantasmas. Y mi amiga me tildó de cobarde y me dijo, no, ¿sabes qué? Vas a ir conmigo y te voy a demostrar de que no hay fantasma ni nada. Entonces cogimos los instrumentos y todo. Y cuando yo cogí los instrumentos, en serio, yo tenía los instrumentos en mi mano. Ya. Y subimos las escaleras. Y cuando íbamos subiendo, ¡pac! Mi compañera siente que le agarraron el trasero. Entonces yo dije, viste que aquí penan, le dije. Entonces, Una actividad paranormal. actividad paranormal, porque yo tenía las manos ocupadas, no tenía por dónde. O sea, imagínate, hasta la vez. Fue con el pensamiento. Imagínate, como compañera pensaba, mi compañera hasta me quiso cachetear, pero yo no fui porque tenía todo agarrado. Era un fantasma que no perdía el tiempo. Exactamente, o sea, mira, esa fue una experiencia que tuve en el posgrado, un evento paranormal. Quizá era un fantasma cirujano. Exactamente. Con mente de cirujano. Con mente de cirujano. Ya se fue. Cuéntenos realmente si ya siendo esto posgradista, ¿se sigue o no se sigue con la LP? ¿O usted solo la vivió de espectador? Sí, yo procuré mirar. Pero usted le dicen el coqueto. Créeme que no recuerdo. ¿No sabe por qué? No recuerdo el momento, pero sí. Creo que fue un comentario o algún tipo de broma con un amigo de posgrado, Pablito, que le mando saludos, molestando por algo puntual. Chimpandolfo. Coqueto, ¿eh? Y él me dice coqueto a mí, pero hasta ahí, o sea, no ha sido por... No ha sido por ser coqueto. No, Bueno, yo está creo bien. que no. ¿Y cuál ha sido una experiencia que usted recuerde realmente divertida que haya vivido en su posgrado? Bueno, ahora que el doctor Linares habla de experiencias paranormales, ¿También le tocaron la nalga? no, pero me han contado y créeme que tú estás tan cansado que te acuestas encima de donde sea y no pasa nada. Doctor, ¿es verdad que la interna guapa siempre es la que sutura? No sé, así dicen. Me han contado, dicen que Pero en unas guardias hasta operados, hasta han hecho perisectomía. ¿Ves? Imagínate. Yo me acuerdo que usted me hizo suturar. Ah, ya, pero bueno, yo te estaba enseñando. Bueno. Acuérdate que nosotros somos bien docentes y Sí, decentes. eso es verdad. Usted me dijo, ¿ya sientes la punción? Si bien es cierto, un buen ambiente laboral hace que el trabajo fluya mejor. ¿Se tiene compañeros con los que uno se trabaja mejor, es mejor disposición o realmente no interesa con quién uno trabaje, el trabajo va bien? ¿Cómo ha sido en su experiencia eso? Mira, he tenido los dos. He tenido un grupo bien formado y un grupo unido. O sea, no unido, sino unido de víboras. De que todos hablan, todos sean duros, todos se machacan, pero no, siempre tiene que haber un buen ambiente laboral. Si tú quieres superar esto, porque todo el trabajo de, al menos nuestra profesión, al menos nuestra especialidad, es un trabajo en equipo. No solamente cirugía tiene que ver, sino son varias especialidades. En el caso, por ejemplo, en este caso de cirugía general, nosotros trabajamos bastante con medicina interna, trabajamos bastante con los intensivistas y trabajamos con nuestras especialidades. Y, por ejemplo, con anestesiología también va de la mano bastante. Entonces, son 4 o 5 especialidades que en ese momento se unen y uno tiene que llevar una armonía para que todo fluya, como se dice, y todo salga bien. Pero si a veces uno no tiene una mala relación con uno o mala relación con otro por rencillas, por pacientes y todo, entonces no se tiene buen ambiente laboral y el que más perjudicado es el paciente. Entonces. Doc, ¿y usted qué clase de cirujano es? ¿Del que se pelea con el médico internista, con los pediatras, o realmente lleva la fiesta en paz con todos? Créeme que yo no me he peleado con nadie. Por coqueto. No. ¿Sí ve? No me he peleado. Créeme que sí, tratamos de mantener la cordialidad, la jovialidad y no ha pasado nada. Pero eso es verdad que el cirujano siempre se pelea con el internista o no. En este caso con las pediatras. Con las pediatras. Con los pediatras. Siempre hay esa resistencia, pero creo que ha cambiado. Ya no, creo, no como antes. Pero siempre hay esa pequeña pugna, esa pequeña discordia.
procurando imponer un criterio clínico, pero las cosas se resuelven, se solventan. O sea, ya no le mandan un mensaje a las 3 de la mañana de un cirujanito para que evalúe un abdomen agudo. Han cambiado un poquito las cosas, pero siempre hay que estar pendientes. Ya lo llaman a las 2 nomás, 2 de la mañana. Sí, o nos los tienen todos para las 5 de la mañana y bajamos todos en fila. Me duele el trasero, loco. No. Que le sacó la montura. Ya está grabando, ¿sí? Sí, un saludo para el doctor Kelal. Lo extraña el doctor Diego. Ya le queda su late. Yo creo que siempre las personas tienen que pasar por el proceso para saber en qué mejorarlo. Entonces, quiero saber en qué mejoraría, doctor, el proceso de posgrado, por lo menos en lo que usted vivió, aquí en el país, en Ecuador como tal. O sea, nosotros, aunque tú no creas, nosotros cuando ingresamos a nuestro posgrado, ingresamos con un pensum, pero vimos que el pensum no nos estaba ayudando a hacer una buena formación y hicimos camino al andar. Cambiamos de coordinador, el coordinador revolucionó totalmente el posgrado. Hizo Dios mío, pero eso fue una mejoría de un 100%. O sea, sentimos toda la mejoría en cada rotación que hacíamos y en cada enseñanza que nosotros nos daba, cada profesional que se prestó para ayudarnos en esta formación del posgrado. Pero, sin embargo, sí tuvo que cambiar, en el sentido que, por ejemplo, nosotros hicimos 3 años, luego cambiaron a 4 años, y a veces los 4 años no son suficientes para mejorar. Pero yo creo que sí sería bueno, como se dice, trabajar en el futuro de la cirugía. Por ejemplo, nosotros estamos innovando bastante con lo que es la cirugía laparoscópica. Ahora se habla de cirugía robótica, que ya se están dando los primeros pasos aquí en Ecuador. Y yo creo que en eso, aparte, la cirugía nunca va a cambiar, siempre va a ser abierta, pero sí sería bueno trabajar en estas nuevas innovaciones, en estos nuevos tipos de cirugías. Y hay muchos cambios, no solamente a nivel de cirugía, sino también a nivel de clínica. Inclusive nosotros nos vemos bastante en este caso con los medios. Nosotros trabajamos ahora con medios, aunque tú no creas, los medios nos ayudan tanto a progresar, a alcanzar más, como se dice, pacientes y alcanzar más personas para llevar nuestros conocimientos. Las redes sociales, televisión digital, es algo que nos ayuda bastante. Entonces, sí sería bueno incluir bastante este tipo de cosas en la formación de nuestros posgrados. Doc, ¿y usted cómo mejoraría esto de la cuestión de los posgrados aquí en Ecuador? ¿O netamente que se vayan nomás a otro país? Mira, tú terminas, cuando eres médico general o residente, médico asistencial, que es la figura real que se establece, ganas un sueldo de 1.676, te descuentan el seguro. Cuando te entras a un posgrado, si te dan tu plaza de becario, te pagan un valor similar. ¿Qué creo yo que debería hacerse? Creo que en otros países se estila. El hecho de que conforme tú vas subiendo en tu escalafón, en tu año de posgrado, pues obviamente tienes que ir ganando un poco más. Lo más cercano, conforme tú estés en un R4 o un R5, quinto o cuarto año de posgrado, se parezca al sueldo de un médico tratante, porque tú tienes otro tipo de competencias, tú adquiriste ya otro tipo de habilidades, entonces creo que tienen que ser reconocidas. Entonces creo que eso debe cambiar, porque tú te mueves por algo, entonces creo que es algo que debe considerarse. Algo importante y valioso que dice el doctor Linares es que tú tienes una malla curricular, tienes un plano académico que va cambiando, y como él dice, se va haciendo camino al andar. En el caso puntual de mi posgrado, pues las cosas fueron cambiando y resolviéndose paso a paso. Hubieron algunos inconvenientes, algunos conflictos, pero se sale. Terminas tu posgrado y no lo aprendes todo, y vas luego al campo a defenderte solo. Si es un hospital, pues obviamente tienes la ayuda de tus médicos que tienen muchos más años, muchas más experiencias que tú, y vas saliendo. Pero todos los días es un constante aprendizaje. Entonces, creo que la parte económica es más que vital para que tengas esa retroalimentación de que pasó el tiempo y que evidentemente tú te percibes diferente, estás cambiando en tu cuestión económica y sientes que te vas superando. Mientras tanto, no. Entonces creo que es algo que se tiene que considerar. Que cambie aquí, pues no es tan así. Entonces, insisto que si pueden salir, lo hago. Esa es la alternativa, irse del país de coyotero y trabajar. O sea, eres médico, pero trabajas de coyote ahí en Estados Unidos pegando techo. Tú dices, soy doctor, pues.
¿sí o no? El doctor del techo. El doctor del techo. No. O como el doc. Hola Mauricio, hola Dieguicio, cirugías a mitad de precio. ¿Es verdad que todo cirujano tiene que sacar el apéndice? Por un ecuador libre de apéndice. Un ecuador libre de apéndice. Exacto. Yo discrepo. Cuando tú ya seas cirujano te vas a dar cuenta que a veces es necesario. No es tan así nomás. O sea, Pero el apéndice da de comer al cirujano. ¿Eso es totalmente cierto o es un mito? No es un mito, es la realidad. Es la realidad. pues no solo el apéndice, pues tienes hernias, tienes otros caídos un poquito más sencillos Pero que no necesariamente entran como una emergencia y sí te dan de comer. Pero sí, El apéndice es más. Bendita el apéndice, entonces. es lo que más se opera, sí, Es lo que más se opera. indiscutible. Entonces, mientras sepas operar un apéndice en tu posgrado, ya vive. Sí, pero hay casos y casos. Apéndices de 15 minutos como apéndices de 2 y de 3 horas. Entonces, tienes que estar preparado Centro especialista de apéndices. para que puedas manejar todas las variables del No, apéndice, todas las condiciones. aunque tú no creas, en un libro de principios de la cirugía le hacen una entrevista a un cirujano de los principios de la cirugía, y le preguntaban cuál es su cirugía más fácil, y le decía apéndice, cirugía más difícil, apéndice también. O sea, no es tan fácil. No es tan entonces. fácil, o sea, le dice que la más fácil apéndice y la más difícil apéndice. O sea, para él dice que los extremos. Lo importante no es solamente operar el apéndice, sino que también saber resolver sus complicaciones, porque el apéndice tiene miles de complicaciones, entonces uno tiene que resolver ese tipo de complicaciones. Saber solventar las complicaciones y salir adelante. Bueno, ya para ir terminando ya lo que es este podcast, que la verdad que ha sido bastante nutritivo en información. Las guardias, nutritivo y me estoy que me lo saboreo. ¿Las guardias desgastan, matan a la larga o no? ¿Se sienten o no se sienten? Aunque tú no creas, las malas noches matan más a uno, las malas noches, porque realmente muchos, inclusive hasta hay estudios que dicen que más dañino es la mala noche, inclusive que el alcohol y que el cigarrillo. Imagínate hasta dónde llega El amanecer. La magnitud del insomnio, el amanecer. Hay personas que no la han contado, no han contado su experiencia con la mala noche, porque unos han terminado accidentados, unos han terminado en muerte, realmente que es bien duro. En su caso, doctor, no se aleje, venga para acá. En su caso, doctor, ¿cómo usted lidió con este problema de que por culpa de amanecerse tanto por las guardias le causó impotencia? Eso no pasó, gracias a Dios. Antes es un efecto todo lo contrario. Priapismo. No, o sea, una triada. Da una triada. Está escrito. Hay la triada del residente. Está escrito. Esa dicen que uno la vive cuando es R2, R3. Entonces la triada está formada por hipotermia, halitosis y priapismo. Y priapismo. Esa es la triada del residente de las 5 de la mañana. Y el mejor desfogue es el que se sale posguardia, ¿o no? Es que ahí tú descansas muy bien. No, o sea, me refiero a que pegarse un hito. Te lo estoy diciendo, tú llegas a tu casa, te duchas. No, ¿cómo se va a duchar? Pues Tiene que ser sucio, pues. Tal vez Claro. te recién- Tiene que ser cochino, pues. Créeme que después de eso descansas como un angelito. No me está entendiendo, doctor. Fíjate tú, Pegarse un punto. pero te lo estoy diciendo porque yo te lo digo de que otra se forma. baña. Claro. Se pega el punto y de ahí Y ahí descansa. duerme. Consumo el alto y descansas riquísimo y duermes toda la No. hora que tienes que dormir. No. ¿Cómo quieres tú entonces? Tiene que llegar cochino, pegarse un punto y de ahí, si es que quiere, se baña. Ya depende de gustos. Claro, pues. Hay que hacer una encuesta. Una encuesta. Ustedes, por favor, comenten. ¿Qué prefieren? ¿Limpio o sucio? ¿Limpio o sucio? O sea, ¿con sabor a esmegma o no? Claro. Alguien decía, ¿qué prefieres? Hay un dicho que dice, ¿qué prefieres? Limpia, pero, ¿cómo se dice? Limpia, Negra pero limpia, pero blanca pero sucia, sí. ¿Y tú, limpia contaminada. No, hay uno que dice así, porque dice, ¿qué prefieres? Dice, ¿blanca sucia o negra limpia? Y todo el mundo dice, bueno, yo prefiero Negra sucia. negra sucia. Dice, negra limpia. Yo, blanca sucia. Blanca sucia. Blanca Y sucia. todo el mundo dice, sí, pero estamos hablando de verga. ¡No! No, se acabó, muchachos. Muchas gracias, esto ha sido todo.
No se olviden suscribirse, comentar. Y pues nada, si quieren seguir viendo a estos grandes personajes, lo comentan. Y aquí tenemos más anécdotas, doctor. Usted es una caja de anécdotas, de verdad. Pero nunca nos contó cómo hace para con un sueldo de posgradista mantener 2 mujeres. No, jamás. No fue mi caso. No mantenía No fue ni- Yo terminé. Ellas me mantenían. Ellas lo mantenían. Yo terminé mi posgrado soltero y terminé mi posgrado y me casé. Ahí se casó. Ahí me casé. ¿Aconseja entonces que se casen en el posgrado o no? Pues realmente. Así creo como que- aconsejó a su amigo el doctor Olaya. Sí, yo realmente yo me casé en el posgrado. Y realmente aconsejé a un amigo para Ya. que haga lo mismo, lo animé. Y Y él se él- ilusionó y hizo lo mismo que yo. Ya. Pero mi amigo después me llamó a insultarme. No le funcionó. No le funcionó. No aplica entonces No para aplica. todos. Eso ha sido todo, muchachos. Cuídense. Un beso allá donde no llegue el sol. Eso ha sido todo. Gracias.